Qué bueno poderles volver a saludar. En esta entrega del mundo legal de las inversiones queremos hablar un poco de las características de un inversionista diligente. De acuerdo a la experiencia que hemos tenido a través de los años en las asesorías legales en diferentes puntos del mercado de valores, del mercado financiero, nos hemos sentado un rato para tratar de resumir algunas de las características de un inversionista diligente. Quizás no sean todas, quizás usted tenga otras, quizás tenga variables de las que vamos a mencionar aquí, pero le invito a que ponga atención y que cualquier inquietud nos las pueda dejar aquí al pie del video o nos las envíe a los correos que vamos a dejar en la pantalla para que usted, si a bien lo tiene, se comunique con nosotros. Bien, las características de un inversionista diligente. Hablemos un poco de la primera característica. Busca un asesoramiento profesional. Independientemente de el rango académico que usted como inversionista tenga, independientemente de la experiencia que como inversionista usted posea, independientemente de la cantidad de dinero que usted vaya a destinar a sus inversiones y del patrimonio en general que usted pueda tener, nuestro consejo es que es conveniente que usted como inversionista siempre se asesore desde el punto de vista profesional. Es necesario que se acuerpe en un asesor de inversión, dependiendo del tipo de inversiones que realice o vaya a realizar o le interese realizar a usted. Cerciórese de que ese asesor tiene conocimiento en ese tipo de instrumentos, o bien al puesto de bolsa, casa de valores que usted vaya le asignarán un asesor de inversión o un agente corredor de bolsa. Siempre tenga claro que un agente corredor de bolsa también va a ganar comisión por las operaciones que usted haga. De manera que todo esto usted tiene que contextualizarlo como inversionista para que lo pueda poner en la balanza cuando reciba asesoría y cuando usted esté pudiendo discernir los elementos que se le suministran para que usted tome una decisión. Así que siempre la asesoría profesional es sumamente importante. El conocimiento. Lo ideal es que usted como inversionista tenga conocimiento sobre el mercado, sobre los instrumentos que se ofrecen en ese mercado, sobre las características legales de esos productos financieros que se le ofrecen o a los que a usted le interesan. Es importante que usted conozca las características de las diferentes clases de activos que se ofrecen en ese mercado financiero, sea en su país o fuera de su país. Es importante que usted aprenda a leer las tendencias del mercado, las fluctuaciones de precios y los riesgos asociados a cada inversión o a cada instrumento de inversión. Es importante que usted esté familiarizado en los términos financieros y en las regulaciones que rigen en las inversiones. Pero bueno, usted va a decir, bueno, no soy especialista en inversiones, yo no tengo ese conocimiento. Bueno, pero vale la pena que haga un esfuerzo por adquirir ese conocimiento, porque no es conveniente que usted descanse absolutamente en lo que dice su asesor o en lo que dice su agente corredor de bolsa, su broker, su casa de valores. Es importante que usted aprenda ciertos elementos y características de los instrumentos para que usted pregunte, para que usted cuestione, para que usted consulte, para que usted pueda estar tranquilo, tranquila
en el momento de tomar una decisión de inversión. Y si no entiende, desde ahora le digo, y si no entiende las características de un instrumento, entonces mejor no invierta en ese instrumento, por más que su asesor o su agente corredor de bolsa se lo aconseje. Bien, vamos al número 3. Tenga paciencia. En el proceso de decisión de inversión, desde el inicio, usted puede ser que tenga presión para invertir. Es decir, puede ser que usted mismo se sienta presionado por poner a generar rendimientos y ganancias a su dinero, pero mejor tenga paciencia, esté tranquilo, tranquila, hasta que sea el momento oportuno, hasta que usted entienda mejor la herramienta o el instrumento que se le está sugiriendo de parte de su asesor de inversión. O puede ser que el mismo asesor de inversión o agente corredor de bolsa le presione para que usted tome una decisión de inmediato. Si es su asesor de inversión, si es su ejecutivo de cuenta, si es su agente corredor de bolsa el que le está presionando, yo le aconsejo que se abstenga de invertir. Se abstenga de invertir. Cuando usted esté totalmente tranquilo, tranquila respecto de entender las características del instrumento que se le ha ofrecido, de entender los riesgos de ese instrumento, de entender el contexto legal dentro del cual usted estaría realizando esa inversión y tener clarísimo también, subrayo clarísimo, qué tendría usted que hacer desde el punto de vista legal si el instrumento, pongámoslo así, falla y sucede algo con el emisor de ese instrumento. Cuando usted tenga claro esa atmósfera, entonces tome la decisión de invertir o no invertir, pero no acepte presión, no acepte presión, no acepte empuje, porque no siempre eso es una buena señal. La característica número 4 de un inversionista diligente es que realiza un análisis riguroso. El inversionista diligente utiliza un análisis riguroso para evaluar cada inversión. Usted me puede decir, bueno, pero es que también tengo a mi asesor. Sí, en la conversación, en la interacción con su asesor de inversión, precisamente realice ese análisis riguroso. Ponga su situación financiera y dígale a su asesor de inversión, esta es mi situación financiera, esto es lo que yo puedo disponer a invertir, esto es lo que puedo arriesgar o no puedo arriesgar. Haga de manera responsable su perfil de riesgo. Estudie el perfil de riesgo que le dijo su asesor de inversión que usted tiene. Pregúntele qué significa ese perfil de riesgo o la conclusión de ese perfil de riesgo. Recuerde que usted puede cuestionar el perfil de riesgo que le hicieron en su puesto de bolsa, en su entidad que le está asesorando para invertir. Usted puede cuestionar, usted puede decir, yo no estoy de acuerdo con esa conclusión a la cual usted llegó. Entonces, ese análisis riguroso es un análisis integral que debe tomar muy en cuenta su opinión, aunque usted conozca o no conozca, conozca poco o conozca mucho de los sistemas financieros. Debe analizar si puede y tiene conocimiento, junto con sus asesores de inversión, los estados financieros de aquel emisor, las tasas de crecimiento, los antecedentes de la empresa emisora de determinado bono, de determinado papel comercial, de determinadas letras, de determinados instrumentos financieros. ¿Cuál es la calificación de riesgo? ¿Y en qué se fundamenta esa calificación de riesgo? Conozca a la calificadora de riesgo que hizo esa calificación.
pregunte, averigüe sobre ella. Y también evalúe las condiciones macroeconómicas y cómo podrían afectar su inversión. Pregunte, consulte. De acuerdo a la situación macroeconómica de nuestro país en este momento, ¿cuál sería uno de los riesgos que tenemos a corto, mediano o largo plazo? Va a depender del plazo de la inversión que usted muestre su inquietud. Pero hasta tanto usted haga un análisis riguroso de manera integral de acuerdo a lo que le acabo de indicar, hasta ese momento, y que usted tenga una definición al respecto, bueno, pues entonces decida si invierte o no invierte. Otra característica, la número 5, de un inversionista diligente es que toma decisiones informadas. Venimos hablando de eso. La información es la punta de lanza de los mercados financieros, pero al final es el inversionista el que toma sus decisiones. No obstante, la información, la asesoría que le dé su asesor, su ejecutivo de cuenta, su agente corredor de bolsa. Usted es el que toma la decisión y al final usted ha de girar instrucciones debidamente firmadas de previo a cada ejecución de inversión. Entonces, es fundamental que usted tome decisiones informadas en base a los datos que le mencioné en el punto anterior. No se deje influir por las emociones, no se deje influir por las modas, porque usted sabe que en algunos momentos hay emisores de moda, y porque todo el mundo invierte ahí, no necesariamente usted tiene que invertir ahí. Porque todo el mundo invierte en bonos temáticos, quiere decir que esos sean los bonos que a usted le sirvan, que calcen en su perfil. Tiene que informarse debidamente cómo opera, cuáles son sus características, cuáles son sus riesgos, quién es el emisor, qué historia tiene legal y financiera ese emisor, qué pasa si no paga ese emisor, en el caso de los títulos de deuda. Si son acciones que le ofrecen, qué tipo de acciones son. Si son bonos convertibles en acciones, cuáles son las características, cuál es el tiempo de conversión, cuál es el precio de conversión. Si son fondos de inversión, cuáles son las características de los activos de ese fondo de inversión, cuál es la historia de esa sociedad administradora, cuándo nació, qué tiempo tiene de estar en el mercado de valores, cuál es la calificación de riesgo que se le ha dado a ese emisor, que se le ha dado a ese fondo de inversión, en qué se fundamentó esa calificación de riesgo. Si se trata de un fondo de inversión abierto, bueno, cuáles son las características para poder salir o las condiciones para poder salir de ese fondo. Cuando se trate de fondos de inversión cerrados, cómo está la presencia de esas participaciones en la bolsa. Si se trata de fondos de inversión que son administrados por sociedades administradoras de fondos de inversión domiciliadas en otros países, bueno, cuáles son las características de la regulación legal en aquel país. Tome decisiones informadas. Si no tiene la información suficiente, mejor no decida, porque puede caer en un problema, en zona gris, diría yo, estaría caminando en arenas movedizas. ¿Cuál es la sexta característica de un inversionista diligente? Entiende sus riesgos y los gestiona. Entiende sus riesgos y los gestiona. Aquí le hablo de riesgos en varios sentidos. Número uno, el riesgo propio, es decir, del dinero que estoy poniendo a invertir. Ese dinero lo puedo perder, no lo puedo perder. Son mis ahorros. Cometí el error de pedir prestado para invertir. Luego más adelante hablaremos de ese problema en el que algunos inversionistas caen, pero ese no es un inversionista diligente. Inversionista diligente es el que invierte lo propio y el que sabe que puede arriesgar lo propio
y que tiene un margen de riesgo en ese sentido. El inversionista diligente pregunta sobre los riesgos del instrumento, hace su investigación propia sobre los riesgos del instrumento, consulta, consulta y consulta, pregunta, pregunta y pregunta. No le dé pena preguntar. No le dé pena preguntar. Quiero hacer énfasis en eso, porque muchos inversionistas no preguntan porque les da pena, les da vergüenza preguntar. Puede ser que sea su dinero, pero igual podría ser usted representante legal o miembro de un comité de inversión de una asociación solidarista, es decir, está gestionando y está administrando el dinero de otros o de su patrón, de su empresa, de la empresa en la cual usted trabaja, en la cual usted es gerente financiero. Pregunte, porque con mayor razón tiene usted que ser diligente, porque no es su dinero, es el dinero de terceros. Y una vez que entiende ese panorama de riesgos, que no solamente son riesgos financieros, sino los riesgos legales, entender los riesgos legales, y conste que estoy hablando aquí de inversiones de un mercado de valores organizado, no estoy hablando de las inversiones fuera de ese mercado. En otra entrega del mundo legal de las inversiones hablaremos de los riesgos de invertir en valores que no están incorporados al mercado de valores regulado, organizado. Entonces, teniendo usted claro todos estos elementos, entonces gestiona sus riesgos. Le pide al asesor de inversión que le haga una propuesta de administración, de gestión, de diversificación. Y entonces en base a eso usted toma la decisión. La característica número 7 de un inversionista diligente es que diversifica sus inversiones. Está muy relacionado con la cadena que venimos indicando. Diversifica sus inversiones. Aquel famoso dicho de que no se pueden dejar los huevos en una sola canasta es fundamental. Entonces, aquí quiero hablarle de diferentes diversificaciones. Número 1, si el volumen de inversiones que usted va a manejar son considerables y son de su patrimonio propio, o con mayor razón son el patrimonio de una asociación solidarista, son el patrimonio de una cooperativa, son el patrimonio de la empresa en la cual usted trabaja, es el patrimonio de terceros. No se case con un solo asesor de inversión, no se case con un solo broker, no se case con un solo puesto de bolsa, con una sola casa de valores. Contrate varias para que pueda tener diversos criterios, diversas opiniones y diversificar su riesgo. Pero también diversifique su riesgo o sus inversiones de acuerdo a las características de los activos que se le proponen, que en buena teoría calzan en el perfil de riesgo suyo personal como inversionista o el de su empresa, el de su asociación solidarista. Entonces, es sumamente importante que usted aprenda a mirar en esta, digamos, doble dirección de la diversificación. Es conveniente que usted contrate los servicios de acuerdo al volumen que van a manejar en diversos puestos de bolsa, no solamente uno. Al menos 2 casas de valores. Hay que tener mucho cuidado al escoger, hay que saber escoger. Oportunamente hablaremos de eso. Cómo tener información que le pueda ayudar a usted a escoger su puesto de bolsa, su
casa de valores, su broker, su asesor de inversión, su agente corredor de bolsa, etc. Entonces, no se enfoque en un solo tipo de inversión, en un solo activo, en un solo emisor, en un solo tipo de título valor, en un solo tipo de fondo de inversión. Diversifique. Usted no cometa el error de única y exclusivamente hacer lo que su asesor le dice, lo que su consejero financiero le dice. Recuerde que en muchas ocasiones el que le asesora comisiona, y de cada inversión que usted realice, él o ella percibe un ingreso. Entonces hay cierto conflicto de interés que no es ilegal, pero usted debe de conocerlo y en base a eso tomar su decisión. De manera que es usted el que tiene que decidir al final, o la que tiene que decidir al final, de una manera objetiva. La característica número 8 de un inversionista diligente, y que mi experiencia me enseña que no todos la cumplen, es que deben de hacer un seguimiento continuo a sus inversiones. Muchos inversionistas descansan solamente en la llamada de su asesor, en la llamada de su ejecutivo, en la llamada del puesto de bolsa, de la casa de valores, de la sociedad de fondos de inversión. Solamente descansan en eso. Y si no lo llaman, no preguntan. Ese es uno de los graves errores, porque muchos inversionistas no necesariamente tienen el conocimiento para leer bien su estado de cuenta. Entonces les llega el estado de cuenta mensualmente, pero no entienden todo lo que está ahí, y el problema mayor es que no preguntan, no consultan. Así que mi sugerencia es que programe reuniones mensuales con su asesor de inversión, con su agente de bolsa, con el que lleva sus inversiones en cada puesto de bolsa, en cada casa de valores, en cada broker. Programe reuniones. Hoy no es necesario que sean presenciales, pueden ser virtuales. Y pregunte usted. Y vea que cuando le digo pregunte usted, le estoy diciendo: no deje nada más que él hable, que ella hable. Sí, claro que sí, tiene que hablar porque le tiene que contar cómo están las cosas, cómo está la economía, cómo está el ambiente financiero en su país, en ese emisor, en lo que salió en el periódico, en las noticias, en la televisión. Pero usted tiene que preguntar: ¿cuál es la situación de mi inversión? ¿Qué riesgo tenemos en este momento? ¿Qué consejo me da? Pero además de eso, asegúrese de que quede una bitácora de su reunión. Sea presencial o sea virtual, asegúrese de que quede una bitácora de su reunión y que esa bitácora resuma de manera precisa lo que se habló ahí. Y firme esa bitácora en el momento. Si es presencial, fírmela en el momento si está de acuerdo con su contenido. Si no, pida que se la corrijan. Si es virtual, pida que se la envíe por correo electrónico para revisarla. Eso es parte del seguimiento continuo. No descanse solamente en lo que su asesor, su puesto de bolsa, su sociedad de fondos de inversión haga o no haga. Número 9, característica del inversionista diligente. Estamos hablando desde el mundo legal de las inversiones. El inversionista diligente tiene respeto por el largo plazo. ¿Cómo es eso que tiene respeto por el largo plazo? Bueno, muy simple. Muy simple. Se supone que usted tiene una estrategia de inversión, que se definió una estrategia de inversión de acuerdo a su perfil de inversionista o al perfil de inversionista de su asociación solidarista, perfil de inversionista de la empresa en la cual usted trabaja. Y entonces se define un horizonte de inversión
características de esos valores y dentro de ellos hay valores de largo plazo. Hablemos de que son mayores a 3 años, 4 años, 5 años. Bueno, usted tiene que entender que el mayor provecho que usted le va a sacar a su inversión es precisamente respetando el largo plazo. El largo plazo. Porque si acorta las inversiones y sale a venderlas, pues usted va a dejar de ganar lo que en principio se le dijo que podía llegar a ganar. Entonces, por eso la definición de una estrategia de inversión debe ser muy concienzuda, muy bien analizada, muy bien sopesada desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista legal, y entonces debe de tener ese enfoque. Por eso cuando se habla de una estrategia de inversión y se habla de diversificación de riesgos, se habla de diferentes plazos también. Dependiendo del flujo de caja suyo, dependiendo del flujo de caja de su asociación solidarista, de su empresa, de la tesorería de su empresa, así ha de estar estructurado su portafolio de inversión. Pero entonces respete los plazos para que usted pueda sacar los rendimientos o recibir los rendimientos que en principio se dijo que podían alcanzar. Teniendo claro, dentro de lo que hablamos de la característica del inversionista, es que cada instrumento tiene su propio riesgo y pueden haber eventos en el contexto económico de ese emisor, de esa inversionista, de ese país, en donde las expectativas cambien, porque nadie puede garantizar un rendimiento determinado. Estoy hablando de rendimientos. Luego hablaremos un poco más a ese respecto. Pero entonces, usted debe tener respeto a esa estrategia, a esos plazos. Pero también debe estar muy contextualizado respecto a lo que está sucediendo afuera. Por eso el punto anterior es tan relevante. Usted debe monitorear la situación de sus inversiones. Es conveniente que se inscriba a los medios de comunicación que las autoridades supervisoras y reguladoras de los mercados de valores de su país tienen. Normalmente todas las superintendencias de valores, todas las comisiones de valores tienen boletines, tienen comunicados de hechos relevantes, las bolsas de valores también. Entonces aconsejamos que se suscriban a esos medios para que usted los reciba. Y cuando de esos medios de comunicación surjan algunas inquietudes, levante el teléfono y hable con quien le asesora para poder aclarar esos términos. Característica número 10 de un inversionista diligente es que es flexible. ¿En qué sentido es flexible? Bueno, está dispuesto a cambiar la estrategia si las condiciones del mercado cambian o si surge nueva información. Como se lo decía antes, puede ser que las circunstancias, la situación económica de ese emisor cambie, hay un hecho relevante que informa sobre determinada situación de ese emisor, de la cartera de activos de ese fondo de inversión, por ejemplo, y entonces eso implica que usted de manera urgente llame a su asesor de inversión. Si él no lo llama o no la llama, entonces que usted se informe por medio de él y usted le pregunte, bueno, ¿esta situación me afecta, no me afecta? Si creemos que sí le afecta, le aconsejamos hacer un reposicionamiento de su portafolio. Bueno, dígame de qué manera y dígame cuáles son los riesgos que asumo, qué pierdo, qué gano, cuál es mi expectativa, cuál es el panorama mío como inversionista, el panorama de mi asociación solidarista a ese respecto, de la empresa en la cual soy el tesorero. Entonces, teniendo claro esa situación, pues usted debe de aprender a
tomar decisiones debidamente orientadas. Entonces, no se aferra a una inversión o estrategia en particular si no le está dando resultados o si tiene, de acuerdo a los cambios que se dan en el medio ambiente económico del país, de la empresa emisora, del contexto económico, pues entonces obliga a hacer cambios. Y entonces es necesario hacerlos de manera muy analítica, muy pensada y consciente de las consecuencias. Bien, y el número 11 de las características de un inversionista diligente es ser responsable. ¿A qué me refiero? A un inversionista que toma decisiones de inversión informadas, como hemos venido hablando, y se hace responsable de los resultados. Yo quiero que usted recuerde que cuando usted se acerca a un mercado de valores organizado, salvo en algunos casos muy puntuales, en donde hay mecanismos de inversión tecnológicos, pero tradicionalmente en los mercados nuestros usted tiene que acudir a un intermediario bursátil para que le represente en la compra o la venta de títulos valores en el mercado de valores organizado. Esa institución, esa entidad pública o privada, sea una empresa pública o privada, lo va a representar o le va a representar a usted en la negociación. Pero el que asume las consecuencias financieras de esa inversión es usted como inversionista, es su asociación solidarista como inversionista, es su empresa como inversionista, si usted lo que está manejando son los fondos de ellos. Desde el punto de vista legal, claro que el puesto de bolsa que le representa tiene obligaciones ante el supervisor del mercado, ante la bolsa de valores en la cual hace los negocios. Pero desde el punto de vista financiero, si hay ganancias o hay pérdidas, recaen sobre su patrimonio como inversionista. Por eso hacemos énfasis en que usted tiene que ser responsable, número uno, en cuanto a alcanzar a ser un inversionista diligente y aplicar y ojalá reunir estas características que hemos estado viendo y otras que veremos a futuro y conversaremos a futuro en el mundo legal de las inversiones. Pero también entender que pueden haber cambios en el mercado y si no se toman las decisiones en el momento oportuno, no puede responsabilizar a otras personas, otras instituciones de esos cambios bruscos en la apreciación de sus inversiones, en la generación de sus rendimientos. Por eso es que hay que estar muy al tanto de lo que sucede en el contexto financiero y legal de sus inversiones. Un inversionista responsable no culpa a otro si una inversión no le produce las ganancias que esperaba. Claro, vamos a hacer diferencias. Una cosa es que un inversionista sea mal asesorado, negligentemente asesorado, y otra cosa es que habiendo sido bien dirigido, bien asesorado, y las decisiones hayan sido tomadas en el momento adecuado. En este caso, usted como inversionista, si las situaciones cambian y ese instrumento no le generó lo que pensó que le iba a generar, pues entonces usted no puede reclamar responsabilidad a quien le orientó o a quien le asesoró, porque los cambios no son consecuencia de él o de ella, sino del contexto. Por eso cuando usted monitorea sus inversiones, cuando usted monitorea de manera responsable sus inversiones, usted puede estar preguntando respecto de cuál es la situación de su cartera de inversiones en este momento. Si amerita cambios, si amerita reposicionarlo, o si continúa. Por eso es tan importante las bitácoras de las reuniones,
Por eso es tan importante los correos electrónicos que usted cruce con su asesor de inversión, con su ejecutivo. Por eso es tan importante que usted sea diligente, un inversionista diligente. No solamente se preocupa del tema financiero, sino también del tema legal. Bueno, en esta oportunidad dejamos aquí estas 11 características de un inversionista diligente y esperamos en la próxima entrega tratar en el mundo legal de las inversiones de otros temas que a usted le pueda estar interesando. Si hay algún tema específico que usted desea que desarrollemos en el mundo legal de las inversiones, envíemelo a nuestros correos electrónicos o al WhatsApp que aparece ahí en la pantalla y con mucho gusto vamos a estar desarrollándolos oportunamente. Un gusto haberle saludado. Su asesor, capacitador y amigo, licenciado William Chinchilla Sánchez, se despide. Le agradezco el que haya estado con nosotros. Quedo a sus órdenes. Mi deseo es que Dios le dé sabiduría y le esté bendiciendo en absolutamente todo. Muchas gracias. Hasta pronto.